El estrés, no, pues el estrés depende a quién acuda uno, a lo que acuda uno, el recurso que utiliza uno o los medios se da para enterarse de qué es lo que significa el estrés, pues va a haber mil interpretaciones de acuerdo a quién. Por ejemplo, si yo le pregunto a un atleta, pues me va a dar una definición de lo que es el estrés. El atleta pasa estados de estrés y de tensión, por eso utilizan cierto tipo de suplementos para poder desestresar su sistema muscular, porque es lo que más estresan, ¿verdad? No es mental, es más bien corporal. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, a un psiquiatra, bueno, él se va a ir más a lo mental. Entonces, de ahí, pues, entrar al estado emocional, que la persona, el paciente, pues, insiste mucho en hablar de sus estados emocionales, pero, bueno, en psiquiatría y en psicología se maneja mucho el entrar por la mente. Entonces, esa es otra manera de cómo llegarle. La otra, si tú le preguntas, por ejemplo, a un sicario, ¿verdad?, que si maneja estrés, ¿no? Imagínate, ellos no manejan estrés, en algún momento sí, yo creo, en cuando tomaron la decisión de su vida, si ser lo que decidieron ser o no, y como ya lo son, entonces ahora ya se llama adrenalina, ¿no? Pero, o sea, como que muy conscientes no pueden estar porque necesitan estar drogados para poder seguir haciendo lo que hacen. Entonces yo creo que ya dejaron de manejar estrés, es más bien ellos estresan gente, ¿eh?, con miedo. Entonces ahí es una cadena que se va dando, hay gente que se la va a pasar solamente escuchando malas noticias y entonces está manejando una clase de estrés que le genera miedo, ¿verdad? Se estresa, entonces todo le da miedo, todo, y luego le vuelve a causar estrés, el saber acerca de lo relacionado con aquello que le causó el miedo, y es un círculo ahí del que no pueden salir. Y luego si yo le pregunto a una persona, por ejemplo un terapeuta que hay por ejemplo un holístico, un homeópata, quien sea, van a dar una definición de acuerdo a la ciencia y a la línea filosófica a la que se dedican, y le van a dar una interpretación y un tratamiento específico de acuerdo al síndrome del estrés, ¿verdad? O sea, a la patología del estrés o al síntoma del estrés, como le llamen. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas no acudimos a ninguno de estos personajes, ni a un doctor, pues menos a un médico regular. Ahí tengo mucho estrés. Pues sí, un doctor de medicina general no maneja la mente, las emociones ni nada. Es muy raro que lo haga por su cuenta, ¿eh?, que sea un buen investigador y que se empiece a manejar también holísticamente todas esas facetas del ser humano. Pero a ellos les enseñaron nada más a manejar al cuerpo biológico. Entonces, pues lo que suelen aportar en la alopatía son con supresores, ¿verdad?, a suprimir el estado que provoca el estrés, pero eso no significa combatirlo o irse al origen y desarraigarlo y extirparlo de la emocionalidad, de la afección, lo que le está afectando a la persona. No. Entonces, bueno, la persona tiene que estar lidiando con todo esto que está pasando ahorita y que estamos pasando, y hay una situación muy peculiar que no es la misma que era antes. Inclusive los mismos terapeutas y los mismos doctores y los mismos médicos, etcétera, etcétera, científicos, no están tratando la situación actual como solía tratarse antes. Ahora hay que investigar mucho más a fondo porque se nos ha soltado y se nos ha bombardeado con cosas diferentes, novedosas, malosas y desconocidas, ¿verdad? Entonces eso desconocido tenemos que hacerlo conocido por medio de la investigación. Entonces vamos encontrando, mientras en el ínter, ¿verdad?, pues mi vida personal ha estado ya afectada hasta cierto punto y grado, porque en todo esto que ha estado sucediendo, pues a todos nos ha afectado y nos estresa saber, entender, comprender, o a lo mejor ni eso, pero que no podemos hacer ni sentirnos como nos sentíamos antes. Estos estados emocionales eran más pasajeros, ahorita como que son más estables, como que ya se quedaron peor que la cosa esa volátil que nunca nadie ha visto y que dicen que a todo mundo le da porque le da. Entonces el estrés la gente lo está viviendo en soledad, y la mayoría, como hemos aprendido, porque tenemos una predisposición, una programación a ocultar nuestros verdaderos
verdaderos sentimientos y esos sentimientos nos generan cierto tipo de síntomas, y los síntomas sí se notan, todo el mundo los notamos, entonces ya lo estamos hasta notando nosotros mismos, que estábamos acostumbrados a ocultarlos o a estarlos justificando de otra manera, así a capearlos como los chiles cuando se capean, que no se saben de qué están rellenos los chiles. Entonces ahorita ya no, todo esto se está hablando más abiertamente. ¿Saben qué? Yo tengo estrés. Síntomas del estrés actual, que viene siendo, en resumen, está dando bastante sueño. Son unos síntomas generalizados porque hablo con muchísima gente y coincidimos en lo mismo. Yo no estoy exenta de eso tampoco. Está dando muchísimo cansancio, tipo de apatía. Ese viene siendo una sintomología. Y la otra es de que pues muchas veces hasta se llega al extremo del desinterés por la vida, y algunas frases que me han dicho es el de ya no le encuentro sentido a mi vida. La otra es a veces me ha pasado por la mente también el deseo de suicidarme, no sé cómo, pero sí. O sea, la cosa es una persona que utiliza una droga, que utiliza un medicamento, más que nada una droga, más de las psicotrópicas, son para escaparse de algo que le está quitando, le está robando el sueño, o que le está robando la tranquilidad, o está tomando el lugar, ¿verdad?, de la felicidad, del placer, de todo eso. Entonces estamos como en un círculo el cual se está retroalimentando algo de lo mismo, y eso como que va generando otra sintomología. Lo del estrés está generando ya efectos secundarios, y esos efectos secundarios tarde que temprano se empiezan a generar también enfermedades. Y el estrés que no se comprende y que no se libera y que no se sana, la herida que deja lo que está provocando el estrés, obviamente la persona empieza a ponerse recordemos, primero están los síntomas, que son las señales, después si no se atienden viene la enfermedad, y después de la enfermedad, que ya está estresada la persona y empieza continuamente a estresarse, porque yo he escuchado también y me ha pasado que a veces al momento de despertar empieza uno a sentirse igual, con la misma apatía, así, o que pasa el día o en el trabajo o haciendo alguna actividad o hasta con algunas relaciones, y dices, ¿qué es esto? Sí, porque como no está siendo atendido el origen de ese estrés y no se han hecho los cambios, entonces se agudiza el problema, y entonces pasamos a la otra fase, que si seguimos sin atenderlo y sin extirpar esa causa, entonces viene la gravedad. Entonces ya cuando estamos en un estado grave es cuando ya buscamos ayuda, el auxilio, ayuda médica, psicológica, psiquiátrica, química, drogas, lo que sea, pero algo ya para escapar de esta gravedad en la que yo me estoy sintiendo. Y es una especie como de atrape en que se desconoce qué es lo que me tiene atrapada en este momento. A lo que paso yo después de esto viene a ser a cambiar mi actitud, porque toda la química dentro de mí y toda la energía que se ha estado acumulando tóxica, como no se ha liberado, sanado, ni me he recuperado, entonces empieza como a desequilibrarme de no solamente manera de salud biológica, sino inclusive llega a ser mental, ¿verdad? Porque como es la mente, afecta al cuerpo, y el cuerpo también afecta al estado mental, y por ende, obviamente, entonces empezamos a tener actitudes emocionales. Esas actitudes emocionales a veces son autodestructivas, y si nosotros empezamos a tener ese tipo de actitudes autodestructivas, obviamente no podemos nosotros dar lo que no tenemos, que viene siendo la falta de, la ausencia de el cariño, el amor, el placer, la alegría, la libertad de expresión, de acción, de sentir, o sea, todo, o sea, porque está dándose una especie de ambiente muy pesadito en el cual de manera involuntaria hemos caído, de manera ignorante nos hemos llegado a acceder a someternos a una situación así. Y todo esto, decir, ¿cómo lo voy a liberar? Bueno, existe una frase en la cual a mí la he traído repetitivamente yo en mi mente, porque a través de la mente también podemos meter medicamentos mentales para poder mover y estimular el cuerpo emocional. Y el mío es
yo tengo días pensando en una frase, que es, ¿qué yo haría si nada más tuviera, por ejemplo, un año, que supiera exactamente que me quedara un año? Ponle 2 años, ponle 3, ponte tú el tiempo que quieras, pero yo me pongo un año de vida. Digo, bueno, que ya me quedara un año de vida, nada más. Así como le dan la noticia a una persona que está enferma de gravedad y llega un momento donde se resigna, ¿no? Entonces es curioso y hay dos vertientes, dos polaridades, dos estados de ánimo que la persona decide elegir. Una es resignarse, deprimirse, hundirse y nada más esperar la muerte, y la otra es decir, voy a hacer lo que nunca hice en mi vida. Ahora voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Yo nunca me había aventado de un avión en paracaídas, pero sin embargo no lo he hecho, pues ahora lo voy a hacer. Y yo nunca he salido de la ciudad, ahora ya no quiero estar viviendo en la ciudad, quiero irme yo al campo, quiero ir aquí al otro y que no sé qué. O, ¿sabes qué? Yo nunca aprendí a andar en bicicleta, me voy a subir a una pinche bicicleta y vamos a que me raspe las rodillas, que no me lo hice precisamente porque para evitar hacerlo, pues ahora me lo aviento, ¿eh? Tengo un año o 2, tú escoges el tiempo. ¿Qué harías en ese tiempo? ¿Qué harías? ¿Verdad? Entonces, esa es una parte que a mí me está estimulando bastante, pero bastante. Curiosamente, cuando yo estoy en ese estado y yo me he sintonizado en esa frecuencia de información estimulativa para mí, autoestimulativa, me voy encontrando con recursos que me van dando la razón de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo y pensando. Dije, mira qué curioso, ¿verdad? Como si fuera divina, como si fuera así a lo que le llaman la ley de atracción, como si fuera. Entonces encuentro personajes que coinciden conmigo en sus speech, en sus pláticas, que leo algo, dice algo, o alguien me dice, oye, ya, ándale, vive tu día como si fuera el último de tu vida, y así, ¿no? Esa es mi reflexión. En resumen, cada uno de nosotros podemos encontrar nuestra propia salida sin que tenga que ser la tóxica, sino una salida que, aunque nos duela, podemos salir de ese círculo que nos tiene ahí dando vueltas y dando vueltas en lo mismo, y no podemos salir porque primero hay que ser conscientes de que el que nos ha provocado todo este teje y maneje tóxico no nos va a desintoxicar de lo que le ha costado trabajo intoxicarnos. Entonces lo que quiere es que termines muerto o muerta en eso, en ese tóxico, ¿eh? En ese círculo vicioso. Entonces no se va a salir con la suya. Entonces yo voy a hacer, aunque me duela, aunque me sienta apática, aunque sienta dolor, aunque sienta entumidos mis músculos emocionales, mentales, intelectuales, racionales, no importa mi espíritu, si siento que me lo están doblegando, lo que sea, no le hace. Yo voy a dar el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso, el quinto paso, para salir de eso. ¿Cómo voy a salir? Es que no tengo todavía los recursos. Te los acabo yo de explicar. ¿Qué harías si tuvieras nada más un año más de vida así? ¿Qué harías? ¿O qué dejarías de hacer? Eso es lo que a mí ¿sabes qué? Sin ánimo, sin motivación, no puedes despertar la imaginación. La imaginación se estimula. Es que no me viene la solución, es que no me vienen las ideas, es que como desde la apatía no te van a llegar. Te voy a dar un ejemplo. Yo escuché a un señor que lo conocí en persona. Él es uno que se compró media montaña en Chile y la andaba perdiendo y tuvo que hacer un negocio que no tenía nada que ver con su vida gnóstica y espiritual y todo ese rollo. Son de los de la nueva era, ¿eh? Pero para mí fue realmente un gran ejemplo de motivación. Dice, no quieres hacer esto, no quieres hacer el otro, ok, muy bien, estás muy a gusto, muy cómodo donde estás, por eso es que no te mueves. Bueno, te lo voy a poner bien fácil. Imagínate que tienes 2 edificios, uno enfrente del otro, y que nada más hay, 25 metros de distancia, pero de un edificio al otro, pero tú estás en la azotea de los 2 edificios, a la par, y hay una tabla de 10 centímetros. De edificio a edificio, tú lo tienes que cruzar, pero el abismo hacia abajo son 40 y tantos pisos. Ahora, tú estás en un edificio, pero yo estoy en el otro, y yo voy a agarrar a tu hijo y lo voy a poner así, al aire. Si tú no cruzas esa tabla de 10 centímetros, no la cruzas hasta acá, yo lo voy a dejar caer. ¿Tendrías tú una motivación o te pondrías apático a justificar por qué no harías cambios en tu vida para liberarte de todo lo que te está intoxicando? Esa es la pregunta.